en contra de él. A ver, serio. Luis Cárdenas, hay dos pinches enemigos. Se llama Reforma y el Universal. Y tú te jodiste porque yo estás estoy en el ese. Universal. Tú te jodiste porque estás en ese. Tú te jodiste porque estás en ese y yo me jodí porque estoy en ese. Todos los populistas necesitan un antagonista. Todos los populistas necesitan un enemigo. Capítulo 1. O sea, y tú lo sabes mejor en el tema de construir una historia. Sin duda. Necesito el bueno, necesito el malo, porque este es un asunto maniqueo. El presidente lo dijo en algún momento, es muy fácil gobernar. Pues sí, cuando piensas que gobernar es un cuento de hadas y versión Disney, ni siquiera versión original. Dice López Obrador que la calumnia, el AMPA del periodismo utiliza la calumnia porque cuando no mancha tizna. Cuando él repite todas las mañanas una mentira, él es el que calumnia y él es el que hace que una mentira se convierta en verdad. Si un presidente municipal del municipio, el que quieran, 5,000 habitantes, 15,000, así chiquitito, escucha que el presidente todos los días agrede a los periodistas y el presidente municipal está teniendo problemas con un periodista en su pueblo porque él ya lo denunció por corrupción, porque se robó no sé cuánto del pueblo, porque ya se hizo la casa más grandota del municipio y lleva apenas 2 años en la administración, porque es un corrupto. Pues claro que el presidente municipal seguramente se va a sentir con el derecho de decir, cállenlo. Yo pienso que sí es parte de estrategia, pero también es un problema emocional. Yo siempre he pensado que Andrés Manuel López Obrador tiene un problema emocional muy grave. Yo sí creo que es un hombre que necesita atención urgente. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa político para los no políticos. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a analizar si en México realmente existe la libertad o no de expresión. Eso es bien importante. Tengo 4 invitados muy importantes, muy calificados en este tema. Y antes de decirles, Ángel no puede estar, no, algo tiene, no sé qué tuvo, pero no pudo venir. Le deseamos lo mejor a Ángel Verdugo. Y Sarita y Luis luego se van a incorporar con nosotros porque la mesa no es tan grande, ¿no? Pero tienen 2 reportajes buenísimos. Vamos a empezar con la senadora y escritora del Universal, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, feliz de estar en esta mesa con tanta gente tan talentosa y hablando de este tema que de verdad es importante. En términos de derechos humanos es trascendente. Pues yo digo que sí. Y tú eres Juana Gallo. No, digamos que defiendo mi derecho a expresarme. Sí, pues sí, cómo no, bienvenida. Gracias, señor. Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Mi querido Carlos, qué gusto y gracias por invitarme nuevamente y gracias a todo el público que nos ve en esta ocasión. Es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Luego les voy a dar una noticia por septiembre, no se pierdan de estas caras. José Rubinstein del Universal, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos. Muchas Bienvenido. Gracias. Luis Cárdenas de Multivisión, ¿cómo estás, Luisito? Muchísimas gracias, Carlos Alarraqui. Pues bien, algo virgen me quedaba y era no estar en tu programa. No, ya la nunca perdiste. Más, ya lo perdí. Ya la perdiste. Era lo único que tenía, era no haber estado en tu programa. Es que, fíjate, los Vargas son mis hermanos. Hermanos. No digas eso porque no me dieron permiso de venir. Yo hablo con Jorge. Sí, déjamelo a mí, no tengo broncas. Ya te resuelvo. Vamos a meter el reportaje que hicimos que nos sirve como introducción para la conversación de hoy, si les parece. ¿Ok? La prensa fifí, con todo respeto, los conservadores, la prensa fifí, pues ahora los tenemos encima. Y es la misma historia de López Dóriga y de Ciro Gómez Leiva y de Loret de Mola y de Krause y de todos ellos. Los ataques a la prensa han sido una constante durante el gobierno de López Obrador. El presidente se ha mostrado intolerante ante la crítica y ha arremetido en contra de múltiples medios nacionales y extranjeros. Aunque todo está dedicado a nosotros. Están desatados los de la prensa fifí. Pues estamos hablando de una revista supuestamente muy famosa, importante en el mundo. Pues es un pasquín también. Y también ya dedica un espacio en sus mañaneras al quién es quién en las mentiras para despotricar contra los periodistas que no le aplauden todo.
Tenemos un ejemplo de cómo se crean noticias engañosas. Lo que contrasta con el trato de la 4T a varios comunicadores y bloggers, como Lord Molecula y compañía. El presidente López Obrador se ha lanzado directamente contra varios periodistas y se muestra obsesionado con identificar a quienes lo critican para contraatacar. Pues entiendo que por eso es el enojo. Y como está Ciro ahí, pues diario, Ciro en contra de nosotros. Y dicen, no, es que Ciro no recibe dinero del gobierno. No recibe dinero del gobierno de manera directa. Pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos, le puede pagar a Ciro hasta $1 millón de pesos mensuales. ¿Cuánto significa al año? 12 millones. ¿Para un negocio de 2,000 millones? Nunca había sido tan artero, nunca había sido tan duro, nunca había sido tan impreciso. Y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el mensaje de esta mañana como un claro acto de intimidación. Ayer me decían que le hizo una entrevista, fíjense, López Dóriga a Aguilar Camín. ¿Y quién creen ustedes, contestando a tu pregunta, que para López Dóriga y para Aguilar Camín es el responsable de los lamentables sucesos de Tláhuac? ¿Quién crees tú? Adivinen. ¿A quién le echan la culpa? Allá sabes quién. Allá sabes quién. Imagínense en qué andan. Señor presidente, es falso lo que usted afirma. Ni entrevisté a Héctor Aguilar Camín, es un colaborador semanal de hace muchos años del programa de radio, ni nunca lo responsabilicé a usted de la tragedia del metro. El que le dijo eso también miente, presidente. Lo están engañando, presidente, y lo dejan exhibirse. Si lo desean, se pueden quedar aquí para que puedan compartir con nosotros otro momento, otra exposición sobre los montajes. En abril pasado, AMLO revivió el presunto montaje de la detención de Florence Cassé para atacar al periodista Carlos Loret de Mola. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. Incluso, el presidente ha amedrentado públicamente a dueños de medios, como al presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. Ya le digo a Juan Francisco Ili Ortiz, pues que no voy a cambiar y que también él está en su derecho de seguir publicando calumnias en su periódico, que puede seguir con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero que no vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico, como recibía dinero de los anteriores gobiernos a los que solo les aplaudía y les quemaba incienso. En
respuesta, los columnistas de El Universal señalaron en una carta abierta que el presidente olvida la larga lucha por la libertad de expresión en México y que el interés del periodismo no radica en añorar supuestos privilegios perdidos, sino en analizar la realidad, aunque esa realidad no sea favorable a la 4T. Oye, Jesús Martín Mendoza, es una obsesión enfermiza, sí. Es una enfermedad, es un truco, es desviar la atención o realmente nos odia. Desde mi punto de vista, yo pienso que sí es parte de estrategia, pero también es un problema emocional. Yo siempre he pensado que Andrés Manuel López Obrador tiene un problema emocional muy grave. Entonces, si tomamos en cuenta eso, nos explicamos todo lo que vemos en sus mañaneras. Yo en lo personal no lo veo. Sé lo que ocurre porque evidentemente tengo que saber qué voy a meter tanto en tele como en radio, pero yo en las mañanas hago otras cosas. No lo veo precisamente por eso, para evitarme toda esta serie de sensaciones cuando habla sobre la prensa fifí, cuando está dividiendo al país. Entonces, yo sí creo que es un hombre que necesita atención urgente porque está dirigiendo la administración del país. Y la gente que está a su alrededor lo sabe, pero nadie es capaz de decirle, presidente, por ahí no, presidente, esto no lo diga, presidente, no lo comente. Es preocupante lo que acabamos de ver, completamente preocupante. Ahora, por ejemplo, en el tema del día de hoy, de lo de la libertad de expresión, yo creo que todos los que estamos aquí podemos escribir lo que queramos o decir lo que queramos. El problema, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, son las consecuencias. Pero, a ver, José Rubinstein, a él no se le olvida que nosotros mismos, cuando él era precandidato, cuando era oposición, nosotros mismos, muchos de nosotros le echamos porras. Muchos. Sí, sí. ¿O ya se le olvidó? Cuando él era oposición, sí, no dejaba pasar una. No. ¿Qué hubiera pasado con el accidente de la línea 12 del metro si él fuera oposición? Seguiría. Tuve el silencio que hay al respecto. Además, como oposición es alguien que, siendo el presidente, funge como oposición. Se pone en la mañanera y está atacando, poniendo motes, poniendo apodos, chayoteros, una serie de apelativos que les da, a todos les riega, a todos les da, pero él es el presidente de la República, él es el que debería de, poner unidad, él es el que debería de dar el ejemplo, pero al contrario, él sigue en campaña y sigue descalificando. Como oposición descalificó, como presidente descalifica. Hay buenos, hay malos, hay queridos, no queridos, hay pueblo, hay no pueblo, hay fifís y no fifís, pero la verdad es que él está sembrando mucha discordia, nos está polarizando. Hay un sector que verdaderamente se está prendiendo porque no puedes estar siendo atacado todas las mañanas. La mafia del poder, que era odiada por López Obrador, está con él y ya no es mafia del poder, son sus brothers. Los periodistas brothers, yo nunca lo apoyé, pero hubo muchos. Joaquín habló bien, Aguilar Camín habló bien, o sea, muchos han hablado muy bien de López Obrador. Ahora ya no son brothers, son los enemigos. Porque lo trae en su ADN. A ver, el tema es que es real. O sea, el tema de fondo, lo que decías, por supuesto, es real. Él tiene una aversión a la verdad. Ese es el tema. La verdad no le gusta. Por eso miente tanto. Por eso yo estoy haciendo las contramañaneras desde el Senado de la República y es dificilísimo aguantarle el paso porque miente todos los días. Sí. Y casi escoger cuál es la mentira más brutal, o sea, la más agresiva, la que más va a dañar, incluso la que va a costar vidas, se vuelve súper complicado porque miente todos los días. ¿Por qué no le gustan los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación están obligados a decir la verdad, Carlos. Aquí en este espacio y en cualquier espacio en el que estemos escribiendo o estemos haciendo, digamos,
siendo un medio. ¿Qué es un medio? Pues es la posibilidad de un ciudadano y una persona que emite algún tipo de información, y ese medio es el que a él no le gusta. Por eso es que violenta, denosta, estigmatiza, agrede todos los días, porque la verdad, por cierto, la verdad es terrible. La verdad es que somos un país en donde no se pudo contencionar la pandemia. La verdad es que su gobierno ha duplicado la cantidad de pobres en este país. La verdad es que los programas están beneficiando a medio mundo, pero no a los más pobres. No. La verdad es tan dura que no le gusta, le molesta, y entonces ¿a quién tiene que violentar? Al medio, ¿no? Y el medio, en este caso... Por decir la verdad. Exacto, y el medio en este caso se vuelve su adversario. En una lógica, en su estructura de pensamiento es, si no están conmigo, están contra mí. ¿Y cómo puedes estar con él si dice que se ha administrado bien la contención de la pandemia? Es imposible estar con él. Aunque no seas de oposición, digamos, aunque trates de ser lo más objetivo posible, incluso aunque lo aprecies, es muy difícil poder estar con él porque sistemáticamente miente. ¿A ti te han fregado? ¿Te han llamado la atención, Luis? No, de entrada no, nunca me han regañado. Fuerte. Yo te he oído en el radio, si eres fuerte. Muchas gracias. Pero, ¿sabes por qué? Coincido con todo lo que se plantea hoy aquí en la mesa, pero creo que también hay un tema que tendríamos que empezar a analizar. El presidente es un hombre muy limitado, muy apocado, pero con poder ilimitado prácticamente. Y ese poder no fue por un golpe de Estado. Ese poder no fue por una gracia divina. Ese poder fue porque algo muy mal se hizo durante mucho tiempo, que fue generando un resquemor, un odio de mucha gente que fue perdiendo oportunidades y que de pronto vio en este hombre la posibilidad de un cambio. Yo a veces comparo al presidente, y no lo hago con un asunto clasista, de verdad, pero con una persona de pocas capacidades técnicas, como un taquero, como un taxista, con todo el respeto para el taquero, con todo el respeto para los taxistas, no es un asunto clasista. Cuando tú platicas con el señor taquero te va a decir que los españoles nos pidan perdón. Es que se pasaron de lanza porque se robaron el tesoro mexicano. Y el señor taxista también te va a decir que el problema es que no están mandando suficiente dinero desde los Estados Unidos, ¿no? Esta visión que tiene el presidente, y es en donde yo creo que todos pecamos en la oposición o quienes no estamos con él, esta visión que tiene el presidente es la visión que tiene, nos guste o no, la mayor parte de mexicanos, aunque sea por poquito. Y si no nos vamos a la mayor parte, de menos la mitad del país tiene una visión así. ¿Qué hemos hecho tan mal para tener a un hombre así en el poder? Ahora, dejemos de ver el ombligo, Erdogan, Pedro Castillo en el Perú. O sea, este es un asunto global. Latinoamérica. Mira, yo lo de España a mí me mata de risa porque, sí, es divertido. Porque es una falta de cultura impresionante. Sí. No existía España. Era el pinche reino de Castilla. Sí, claro. O sea, que era Madrid y el centro. O sea, ya se acabó España. Entonces, lo que me da mi pena ajena es que digan que le pidan perdón a un país que no existía. Eso es lo que me da pena. Como mexicano dices, ay, cállate, ¿no? Bueno. Y me da pena que me digan prensa fifí, que sí lo soy porque soy fifí, porque soy oposición, y a los fifí se les dice oposición. Digo, a la oposición se les dice fifí, no hay bronca. Pero tampoco somos enemigos, Jesús. No, pero sí nos ve como enemigos. Precisamente por lo que dice Kenia. Por decir la verdad, estamos Kenia. diciendo la verdad, estamos diciendo las cosas como son, de una manera objetiva. Por ejemplo, la encuesta esta de hace algunos días, en donde se pregunta sí o no si se aplica la ley, digo, para resumirlo pronto, bueno, pues la verdad es que fue un fracaso. Aunque hayan ido 7 millones de personas a las urnas, que es un muy buen número para otros ejercicios que habían hecho, pero a la luz de la lista nominal es un rotundo fracaso. Bueno, estaba enojadísimo porque él y sus cercanos, para hacerle la barba, la bola de lambiscones que tiene alrededor, insistiendo en que no, que sí fue un buen ejercicio y que va a ser vinculante, pero en realidad fue un fracaso redondo, y el mismo se va a repetir en el mes de marzo. Coincido con Kenia, no le gusta escuchar la verdad, y eso es un problema emocional, es un problema muy personal de él. Insisto, necesita ayuda. Nosotros en la Tipical
Ya decidimos que a partir de temporada 2 en septiembre vamos a decir, por favor no vayan a lo de López Obrador, por favor no vayan porque se va a quedar, por favor no pierdan su pinche tiempo, no vayan. ¿A qué vamos? Y finalmente toda la gente va a decir que se quede, Espérate, ¿no? ¿Te acuerdas coma, del jefe de gobierno? Y además está contratado para 6 años, hombre, Claro. por Dios. Ese es el tema, ¿eh? Ya, Es ahí. No es que no queramos ir Claro. o que queramos ir. Él está contratado por 6 6 años. Ese es- 5 años, 10 meses, ¿no? Pero a los 3 le tienes que decir si se queda. Es su necedad, es su berrinche. Él está es lo contratado. que Y hizo si cuando le dicen fue que se vaya. No le van a No se decir. va a ir. Y si le dicen que se vaya, No se va. Pero eso No lo- se supongamos, va. mejor No se que va. no No se porque va. no se va. va. Claro que no se va. Hoy no hay ley. es una falacia. Claro que no es se una va. falacia, No hay como todo el Claro que populismo no es se una va. falacia. Quieren Claro, el refrendar el populismo. aplauso. Claro. Dice López Obrador que la calumnia, el AMPA del periodismo utiliza la calumnia porque cuando no mancha tizna. Cuando él repite todas las mañanas una mentira, él es el que calumnia y él es el que hace que una mentira se convierta en verdad. Se menciona que el periodismo en México, de acuerdo al presidente, está vendido, está alquilado, es chayotero. El periodismo en México, a partir del 7 de junio de 1951, que se instituyó el Día de la Libertad de Expresión, todavía con Miguel Alemán, a partir de entonces ha sido un periodismo crítico. ¿Acaso a Díaz Ordaz no se le criticó en el 68 en Tlatelolco? ¿Acaso a Carlos Salinas con la caída del sistema no se le criticó y con otras más? ¿Acaso a López Portillo con su frivolidad no se le criticó? ¿O a Miguel de la Madrid con su bajo perfil o no haber asistido el 15 de... ¿Cuándo fue el terremoto en 85? O luego con Calderón, o luego con Fox Calderón. Todos fueron criticados. Decir, yo soy el presidente más criticado de la historia, desde Francisco y Madero. Si él es el que critica, menciona nombres de directores de periódico, como si fueran sus enemigos. Además, la prensa, como tú dijiste, Kenia, la prensa tiene que cumplir con una mística y tú eres el mensajero, tú no eres la noticia, tú la estás dando. Luis Cárdenas en la mañana o Jesús también en su noticiero dan la noticia, transmiten. ¿En qué fallas? ¿En qué puedes ser culpable? ¿A dónde nos está llevando esto, Luis? Polarización. Nos lleva a una polarización. Y yo creo que también, y no defiendo a López Obrador, de verdad que yo sería el más opositor en ese sentido, pero también debo decirte algo, me regañaron más por columnas de Peña Nieto que por las de López Obrador. O sea, me habló más gente como, hola Eduardo Sánchez, ¿cómo estás? O sea, lo criticabas. Criticaba a Peña Nieto, y a mí, o sea, la verdad es que, digo, no sé si te pasó, Jesús, pero estaban mucho más pendientes en Los Pinos de lo que decías, que como está López Obrador. Es lo que yo decía, este gobierno es más reactivo. Es decir, tú puedes escribir y decir lo que quieras. Sí. Ahorita puedo llegar a la televisión, a la radio, decir lo que yo quiera, pero atente a las consecuencias. Carlos está diciendo tú estás diciendo que necesita ayuda psicológica, tú estás diciendo no vayas a lo de López Obrador. O sea, de verdad, hay mucha libertad en ese sentido. Ya llegó Sarita y Luis. ¿Cómo estás, Sarita? Muy bien, ¿ustedes? Bien, hola Luis Berman, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto ¿Qué estar trajiste? aquí. Todavía no, ¿verdad? No, nada más quiero saber. Un thriller. Te voy a sorprender. ¿Tú, Luis Berman? Igual, una editorial acerca de los ataques de López Obrador Bien, a todos los comunicadores y periodistas. Muy bien, bien. Seguimos. Senadora, periodista del Universal. Déjame decirte que nos ha llevado, yo diría, a un tema de riesgo como país, esta violencia sistemática desde las mañaneras. Somos el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. ¿Cómo llegamos a eso? Pues claro, si todas las mañanas el presidente de la República te violenta como periodista. Hace rato decían ustedes, es que ya no, digamos, en administraciones pasadas había una llamada y decían, no nos gustó tu comentario, nos molestó. Pues ahora no necesitan hacer llamadas y desde la palestra de Palacio Nacional te violentan. Peor que eso que hay, ya no hay nada, ¿no? Digamos, la manera en la que te exhiben, la manera en la que, con nombre y apellido, a mí me parece eso brutal, porque más allá de si tienes la razón o no,
¿Cómo es posible que el primer mandatario de este país se atreva a mencionarte con mandatario, no mandante? O sea, a ver, mandatario es el que obedece. Pareciera que estamos aquí confundidos en los términos. El que manda es el pueblo. El que obedece es el cuate que está en Palacio Nacional. Ahora, a mí me parece terrible porque yo, inclusive, la otra vez en una conferencia decía, si un presidente municipal del municipio, el que quieran, 5,000 habitantes, 15,000, así chiquitito, escucha que el presidente todos los días agrede a los periodistas y el presidente municipal está teniendo problemas con un periodista en su pueblo porque él ya lo denunció por corrupción, porque se robó no sé cuánto del pueblo, porque ya se hizo la casa más grandota del municipio y lleva apenas 2 años en la administración, porque es un corrupto. Pues claro que el presidente municipal seguramente se va a sentir con el derecho de decir, cállenlo, cállenlo. Vayan y ¿cómo? ¿Con qué metodología? Pues evidentemente no en la legal, no en la que se procura justicia, sino en este modo terrible, y por eso es que vemos hoy una cantidad de violencia, agresiones y hasta muertes en contra de periodistas. Y eso es algo que se tiene que reclamar al gobierno, Carlos, porque evidentemente, pues a mí ya no me preocupa una llamada, a mí me preocupa que el señor, ponga mi nombre, o a un periodista ponga su nombre, o a un dueño de un medio de comunicación ponga su empresa. Yo creo que es algo que él mismo ha generado incluso como comunicación, ¿valga? Es un instrumento de comunicación hacia la ciudadanía en esto que bien se decía aquí, pues entre fifís y ¿cuál sería el antagónico de fifí? Chairos. Que es terrible, ¿no? O sea, ahora resulta, perdóname, pero yo no me merezco, ni nadie en México se merecería un adjetivo. Somos ciudadanos, yo pago impuestos, la señora que nos está viendo paga impuestos, el que le gusta López Obrador paga impuestos. O sea, deberíamos de ser ciudadanos y como tal debería de respetarnos de inicio el primer mandatario, que es el presidente. Okay. Hay muchos periódicos y muchos medios fifís que ya están recibiendo agradecimientos personales de la presidencia de la 4T. Hay otros medios oficiales, como dice Javier Lozano, Grama y Pravda, y luego se equivocó y dice La Jornada y Proceso, que reciben ya lana, pero un chorro de lana en esto. Sí da lana, y hablan muy bien de él. Tú te fijas unos encabezados de 2 periódicos el domingo, que son una vergüenza. No voy a mencionar los periódicos, pero un periódico, la cabeza del domingo en la tarde, cuando hubo la elección famosa, decía ganó el sí. Esa fue el headline. Y abajo decía, aunque votó el 7%. Sí, claro. Pero ganó el sí. Y el otro periódico arrasó el sí, no ganó, arrasó el sí. Nada más votó el 7.72% del este. Ya los quité, ya no los vuelvo a leer en 3 años. Te juro que no los vuelvo a leer. La mención a los periodistas cada miércoles ya es una mentada de madre, porque en primer lugar, ¿qué le importa lo que cada uno de nosotros escribimos? ¿Qué hay? ¿Cuál es el secreto atrás? ¿Soy un mártir? No, todos los populistas necesitan un antagonista. Todos los populistas necesitan un enemigo. Capítulo 1. Y tú lo sabes mejor en el tema de construir una historia. Sin duda. Necesito el bueno, necesito el malo, porque este es un asunto maniqueo. El presidente lo dijo en algún momento, es muy fácil gobernar. Pues sí, cuando piensas que gobernar es un cuento de hadas y versión Disney, ni siquiera versión original, pues va a ser muy sencillo. Yo sería contrario a lo que tú dices ahí, lo digo así como con todo respeto, lean todos. O sea, ¿quieres ver algo súper radical que nos emocione hasta el punto orgásmico? Lee Reforma, ¿no? O sea, es súper oposición, chido, está padre. Pero ¿quieres enojarte? Lee La Jornada. No me quiero enojar. Es que ese es es que ¿sabes cuál es el problema? Que cuando empezamos a hacer eso, nos convertimos en empresas de Facebook y nos convertimos en empresas de las redes. Solamente leemos o vemos en algoritmos lo que nos gusta, y no es cierto. O sea, hay mucha gente que sí piensa de manera distinta. Yo, por ejemplo, difiero del buen Javier Lozano, al que quiero muchísimo y que nos debes un mezcal. Proceso lo veo como un medio de superoposición hoy día.
ha tenido unos reportajes brutales y sí recibe mucha publicidad. Sí. Y el Universal no recibe mucha publicidad. Cero. Sin embargo, recibió mucha publicidad con Peña Nieto. Entonces también hay que decirlo. Sí. Y bueno, pues no sé si valía 1,000 millones o no la publicidad del Universal. No lo sé. Y yo trabajo en el Universal. Pero hay que ser más abiertos, porque conforme no seamos abiertos y nos vayamos cerrando, lo que va a generarse es esta polarización. ¿Y sabes quién gana? El presidente. El presidente gana diciendo, estos son los fifís, estos son los chairos, este es mi equipo, este no es mi equipo, ¿no? Pero ya estamos sentenciados, Luis Cárdenas. No, yo creo que no estamos sentenciados claro todavía. Que sí estamos. Ya, a ver, Espérate. Los enemigos Estados del poder Unidos somos logró nosotros salir. No somos y Estados Unidos. Reforma. Sí, no, hay muchos más. Pero bueno, no. ¿Quién está en contra de él? A ver, ¿en serio? Luis Cárdenas, hay dos pinches enemigos. Se llama Reforma y el Universal. Y tú te jodiste porque yo estás estoy en el ese. Universal. Tú te jodiste porque estás en ese. Tú te jodiste porque estás en ese y yo me jodí porque estoy Saludos, querido David Ya. Aponte. Tú eres Hola, el más David. jodido porque tú lo diriges. Sí, David Aponte. Todo es tu culpa. Te seguimos. Y a partir de aquí yo ya no voy a estar en el Universal. No, cállate, payaso. No se te vaya a hacer. No, pero no te creas. También Chumel, por ejemplo, no está en el Universal. Chumel, mi y es adorado uno Chumel. de los enemigos. Sí, Chumel ha estado aquí platicando, es amigo del. Bueno, de la Loret casa. está en el Universal, ciertamente Sí. es uno de los grandes enemigos, pero López Dóriga también es uno de los grandes enemigos y no está en el Universal. Porque además ahí tienes algo bien chistoso del presidente. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Como es, o sea, Joaquín, pero como es tan, con todo respeto, y la edad no es un problema, pero como es una persona tan mayor en unos puntos, no entiende las novedades ni entiende las nuevas personalidades. ¿Sabes quién le ha metido una madriza despiadada al presidente? Y no con opiniones, con datos comprobables, uno tras otro. Mario Maldonado. Sí. Escribe en el Universal. Claro, bueno. Y escribe maravillas y escribe todo Nosotros. sustentado. Sí. Y contra el PRI o contra el PAN o contra el PRD Seguro, o contra quien sea. seguro. Y el presidente, si le dices quién es Mario Maldonado, no tiene idea. Porque Exacto. no, o sea, porque él se sabe los famosos. López Dóriga, Carlos Loret. Nosotros, yo he tenido algunos editoriales que creo que son duras y que se han movido bien, se han leído bien. Yo te he escrito. Y, Sí, ¿no? sí, Y- sí. pero el presidente se le dice que Luis Carlos no tiene ni la menor idea. ¿Por qué? Pues porque no somos generacionales, ¿me Porque es explico? un político de los 70. Exacto. La verdad. Esa es la neta. O sea, entonces dices, híjole, este tema de los enemigos está cabrón, pero yo soy de la idea de que tenemos que hacer algo como los que estamos en contra del populismo y en contra de que venga esta dominación para tratar de entender al otro y jalarlo hacia algo que nos vaya bien a todos, cabrón. Porque si no va a ser lo mismo. Es uno contra otro. No va a cambiar, José. No va a Rosenstein. cambiar, pero lamentablemente está abollando la investidura presidencial. Eso sí. No se trata de Eso que el sí. presidente La que respeta dijo, a no veces, dijo. ¿no? Sí. Un presidente, Eso es cierto. un presidente está en otro nivel, está viendo asuntos de verdadera importancia nacional, está viendo asuntos de economía, está viendo, no, se le olvidó que Estados Unidos cambió de presidente, no le ha echado un guiño a Biden, no ha habido un acercamiento, está preocupado porque ¿qué dijo ayer el intelectual orgánico? ¿Qué dijo? ¿Qué importa qué dijo? Tú dedícate a lo tuyo y él se dedica a lo de él. Ese es un puntazo. La gente es la que va a leer, y es la que va a calificar, es la que va a aprobar o es la que va a reprobar. Es un puntazo. Pero el presidente bajándose en chismes de... Son chismes de lavadero, que ¿por qué me criticó? El miércoles yo le contesto, y yo le contesto porque él me dijo, yo le dije, y esto se vuelve una reyerta de poco nivel. Oclocracia. Estamos hablando, no queda. Estamos entre buenos y estamos entre malos, Sí. y realmente, a mí lo que... Nada más para concluir, pero lo que verdaderamente me llega es que se apropió del término pueblo. Él representa al Ese pueblo, es el populismo. él es el pueblo. Y entonces yo lo escucho y digo, híjole, yo creo que yo no pertenezco, yo creo que yo no soy pueblo. Es que no eres. Entonces, No eres. si no soy pueblo, yo soy antagonista. Claro. Y entonces yo estoy en contra, y soy adversario, y soy conservador. Pero en el populismo Pero uno, ¿a qué hora me inscribí yo en te todo platico, eso? En el populismo 1, capítulo 1 de populismo, tienes que tener un enemigo, si no valiste mal. Ya lo dijo Luis Sí, también, sí, pero, sí. Hay un yo no manual. quiero ser enemigo. Hay un manual bueno, hay muchos, ¿no? Pero el de Werner Niemöller,
¿qué es el populismo? John Werner Müller o Werner Müller, no sé, mi alemán es el que digas es igual, no lo conoces. No manches, es que lo escribe tal cual, o sea, pero no solamente a él, a todos los populistas, Erdogan, Pedro Castillo, ahora todos. De Argentina, y la primera es esa, Bolsonaro. Tú no eres pueblo, y al momento de que no eres pueblo, te quito el derecho de existir. Sí. A eso llegamos con Hitler, bueno, por déjame ejemplo. decirte que yo en mis debates, yo sí uso mucho la palabra pueblo y yo me siento parte del pueblo. Como senadora. Y se ve que a los compañeros de Morena lo detestan. Haces bien. Porque además es algo que se han tomado, ¿no? Han tratado de hacer lo suyo cuando no es real. Pero a partir de dónde dejas de ser pueblo? A partir de somos pueblo porque lo dice la Constitución. Así de elemental. ¿Cuánto tienes que ganar para dejar de ser pueblo? ¿En dónde tienes que vivir para dejar de ser pueblo? Más de 10,000 pesos mensuales ya no eres pueblo. Pero eso es una mentira. Lo confirmo. Ahí no soy pueblo. No, a ver, el tema es que eso es una mentira. Somos pueblos basados en la Constitución. Ese es el tema de fondo. Fíjate, ¿no? ¿Sabes cuántas mentiras dice Spin, esta empresa que mide las mentiras? ¿Sabes cuántas mentiras dice por día? ¿Aprox? 88. Y además la curva va ascendiendo. Y una de esas tantas mentiras es efectivamente que podamos sentirnos fuera del pueblo. Somos pueblo. Ese es el problema. Yo la otra vez le increpaba a un legislador de Morena porque le dije, hablas desde el privilegio. Porque hoy son los privilegiados, ¿no? Claro. Oye, a ver, 6 billones de pesos en el presupuesto para decidirlo. Una legisladora que en su vida había tenido un cargo, nunca había tenido, que llegó por tómbola, toma decisiones a propósito de qué, de quedar bien con López Obrador. No tiene otra prioridad, ¿no? Porque en su estructura de pensamiento solamente se lo debe a López Obrador. Por eso es que vemos un Congreso, por ejemplo, totalmente de rodillas a López Obrador. Y lo que tenemos que hacer, yo digo, empezar a cambiar es nosotros mismos, primero entendernos como pueblo, reconocer que no hay diferencias entre unos y otros, porque lo que más le molesta a ellos, yo lo he visto en tribuna, lo que más le molesta es que nosotros mismos usemos sus palabras. No puede. Lo detestan. No puede. Porque, a ver, ¿y quién les facturó la palabra pueblo a ellos? Nadie, ¿no? ¿Quién les ha facturado esto de nosotros somos, digamos, como los únicos, exacto, los únicos que podemos hablar de la corrupción? No, perdóname. Y además, no somos Bartlett, iguales. Irmeréndira, claro, sí. Ese discurso, cuando yo les digo, no somos iguales, se superenoja, ¿no? Claro. Porque ese discurso que se lo han tomado tanto, escucharlo de imagínate, mujer, panista, ¿no? Escribo en 7 columnas, o sea, para ellos choca con su estructura de pensamiento, pero hay que decírselos. Luego terminan diciendo pinche vieja, no sé por qué. Todo lo que pasó en el Senado, Nomás digo porque eso pasó. Dijeron, yo no lo digo, sino que así lo dijo esta señora. Impresionante la señora, no impresionante, manches. Porque cuando tú les... Sí pasó. Te quiero decir una cosa, ¿no? Oye, pero es que yo... Déjame decirte, cuando... No, eso no siempre está dormida esa senadora y ahora que estaba despierta lo hace parecer diputada. Déjame decirte una cosa, es increíble porque eso no se escuchó en el Pleno, pero de repente se escuchó en todos los medios de comunicación. Estaba... Sí. Totalmente avergonzada de lo que dijo, pero fíjate, ese es su subconsciente, porque no aceptan la crítica, no la aceptan. No aceptan que el otro les diga o la otra les diga las verdades, por eso se enojan tanto, y cuando, obvio, no tienes argumentos, pues ¿qué tienes? Groserías, ¿no? Sarita, a ver, Sarita, ya saben a nuestra Sarita. Hablemos 32 segundos del lenguaje corporal, que no lo tienes en pero, a ver, ¿qué significa, en tu opinión, el mensaje de que cada miércoles te van a poner una pinche lista de cómo han hablado mal del presidente? O sea, ¿qué comunicación te quiere decir el presidente cuando dicen, Loret dijo de mí 6 cosas, Alarraqui dijo 2, Cárdenas dijo 18, bueno, Kenian 192 y Rubinstein como 6, porque es más tranquilo. ¿Qué comunicación? ¿Por qué? O sea, ¿qué pedo? Yo lo que siento es que es violencia. O sea, es agredir, nada más, ¿no? Además, chistoso, porque también en eso tiene otros datos, ¿no? Que es lo que comentábamos la otra vez. O sea, habla de que 2 veces habló Carlos Alarraqui mal de mí, ¿no?
Y son otros datos, porque además no fueron 2 veces, probablemente fueron 100 veces, ¿no? Entonces en eso también tiene otros datos, es que es increíble, todos los datos están mal, ¿no? Sí, claro, ¿no? Está de tu lado. Dice, no me ayudes, compadre. Me quiere. Para mí Chairo eso en el es, fondo. En el fondo soy chairísimo. Sí. así como existe la violencia contra la mujer, existe la violencia contra los periodistas. Y para mí sería esto, es violencia, ¿no? El hablar mal de la gente, innecesaria, por supuesto. Y es lo que decía, o sea, no tiene otra cosa más importante. Siento que es como de TV y novelas, ¿no? Como si saliera en TV y novelas. Es darle tanta importancia a cosas que no le tiene que dar, en vez de preocuparse por hacer las cosas bien, que eso es tristísimo, A ver, ¿no? antes que se vaya, ves que se tiene que ir. Telenovela, thriller, ¿qué hiciste hoy? Les quiero platicar. Fíjate que desde hace mucho, ya ven que yo sí veo los comentarios y de verdad sí los leo, me pidieron una cápsula del síndrome de Estocolmo, que así no sé si han oído hablar de él, ¿no? El que te enamoras del secuestrador. Exactamente. Sí. Y ese comentario donde me lo pusieron, ya lleva más de 250 likes. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y qué tan cierto es esto que los seguidores de AMLO tienen o padecen esto, ¿no? Primero vamos a ver cómo es y cómo se manifiesta y qué tan cierto es, ¿no? Entonces de esto Vamos a verlo. Los seguidores de AMLO han desarrollado el llamado síndrome de Estocolmo. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos qué es y cómo se manifiesta el llamado síndrome de Estocolmo y aclararemos si los fieles seguidores de AMLO, como muchos afirman, lo padecen. El criminólogo Niels Bejerot acuñó el término síndrome de Estocolmo a consecuencia del siguiente caso. En agosto de 1973, Jan Erik Olsson, de 32 años, un delincuente experto en abrir cajas de seguridad y en explosivos, comete un atraco en el Kreditbanken, un banco en el centro de Estocolmo, Suecia, y mantiene como rehenes a 4 personas para asegurarse y ver cumplidas sus exigencias, que consistían en dinero, un auto y que liberaran y llevaran al banco a Clark Olofsson, un peligroso criminal amigo de él que se encontraba encarcelado cumpliendo una condena. Asombrosamente, los negociadores accedieron y Olofsson fue llevado al banco. Igualmente, le dieron el dinero exigido y pusieron un Mustang azul con tanque lleno de gasolina en la puerta del banco. La petición que les negaron fue el que se pudieran llevar a algunos rehenes con ellos. Entre los rehenes se encontraba una chica de 22 años llamada Christine Enmark. Comienzan las negociaciones entre los atracadores y la policía, quien exigía la liberación de rehenes y, en algún momento, Olsson, ya desesperado, quiso demostrarle a la policía que estaba hablando en serio, así que escogió a Sven Säfström, otro rehén, y le dijo: «Te voy a disparar en la pierna, pero voy a evitar los huesos para no hacerte tanto daño». En ese momento, Christine dijo: «Sven, es solo en la pierna». Esto, para todos los analistas, fue algo inentendible. ¿Por qué se había puesto del lado del delincuente? Continuemos. Posteriormente, Christine se comunicó telefónicamente con el primer ministro de Suecia, Olof Palme. Para sorpresa de muchos, él le tomó la llamada, pero Olof Palme más tarde mencionó que quedó estupefacto cuando escuchó cómo ella se expresó con calidez de sus captores y aún más cuando dijo que confiaba más en ellos que en la policía. Transcurrieron 6 días retenidos con amenazas de los secuestradores hasta que finalmente se vieron forzados a rendirse. Christine más tarde recordaba y narraba: «Olsson nos dijo, si salen antes nos van a matar. Así que les dijimos, salgan ustedes primero». Los rehenes estaban protegiendo a quienes los habían tenido secuestrados y amenazado sus vidas. Los delincuentes salieron primero, se detuvieron en la puerta para despedirse de los rehenes, besos para las mujeres y un apretón de manos para Sven. También muy llamativo para todos fue el hecho de que mientras duró el proceso judicial, los secuestrados mantuvieron una actitud sumamente renuente a testificar contra sus captores. Olsson fue condenado a 10 años de prisión, saliendo totalmente rehabilitado y con un gran número de fans. De esta historia totalmente hollywoodesca, inspiración de grandes películas y series como la muy vista La Casa de Papel, tiene el nombre del llamado síndrome de Estocolmo. Y en la vida real, historias muy similares se han repetido una y otra vez. Es de llamar la atención que varias personas consideran que los fieles seguidores de AMLO presentan este síndrome, pero esto es totalmente falso.
Debemos de considerar que en este síndrome existe el componente de privación de la libertad y como consecuencia, la emoción predominante es el pánico. Igualmente, la cooperación entre el rehén o víctima y el autor se debe en gran parte a que ambos comparten el objetivo común de salir ilesos del incidente, existiendo un nulo control sobre la situación por parte del secuestrado. Incluso Anna Freud, desde 1940, desarrolló un concepto similar, el mecanismo de defensa conocido como identificación con el agresor, en el cual la víctima adopta el comportamiento de la persona que es más poderosa y hostil con la esperanza de evitar abusos y así buscar que el agresor desarrolle una conexión emocional con la víctima. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? ¿Por qué algunas personas han mencionado que los seguidores de AMLO padecen este síndrome? Probablemente por dos razones. La primera razón, aunque inicialmente este síndrome hacía referencia exclusivamente a casos de secuestro y rehenes, se ha ido ampliando el concepto a otras situaciones como personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, violencia de género, víctimas de incesto, actos terroristas, esclavitud, prisioneros de guerra, campos de concentración, sectas, etc. Y la segunda razón, por los predominantes mecanismos de defensa desarrollados que comparten unos y otros y que son, en este caso, fuertemente alimentados por AMLO y copiados, imitados y repetidos por sus seguidores. El primer mecanismo predominante, la negación, resumido en esta frase: esto no está pasando realmente. El país está en paz. Hay gobernabilidad. No hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días. Y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. El segundo mecanismo, minimización, resumido en esta frase: no es tan grave. Sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México. Y el tercer mecanismo, racionalización, resumido en esta frase: el secuestrador tendrá sus motivos de peso para hacer esto. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la gente de Necamuca, son los chotales, los más pobres. Antes de finalizar, es importante aclarar que no existen criterios de diagnóstico ampliamente aceptados para identificar el síndrome de Estocolmo y no se encuentra en ninguno de los dos manuales psiquiátricos principales, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, y la Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, CIE. Te pido que me dejes tus sugerencias de temas. No olvides suscribirte y tocar esa campanita y ten en mente, nuestra apertura a seguir aprendiendo nos exhibirá siempre para bien. Lo que interpreté de este rollo es que estos tres atributos que dijiste son suficientes para que el pueblo menos de 10,000 pesos le crea, o los enamorados de Andrés. Sí, o sea, la gente que padece el síndrome de Estocolmo, que como mencioné ahí, no está reconocido por ningún manual diagnóstico psiquiátrico, desarrollan en general tres mecanismos de defensa principales, que serían la negación al secuestrador, para crear este caso, vínculo emocional. López Obrador es el secuestrador. Sí, podríamos llamarlo así, ¿no? Okay. Y obviamente los seguidores de AMLO, ¿cuáles serían? La negación, la racionalización y la minimización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? López Obrador constantemente está diciendo: no pasa nada,
no es tan grave, y justificaciones, ¿no? ¿Y qué hacen los seguidores? Le copian exactamente, lo imitan, o sea, es copy-paste y dicen exactamente lo mismo. Y eso es lo que sucede también en el síndrome de Estocolmo. Ellos acaban queriendo y teniendo un vínculo emocional con su secuestrador por estos tres mecanismos de defensa. Cuando el secuestrador, por ejemplo, está siendo agresivo, ellos minimizan esto porque les dice, bueno, esto es para que nos vaya bien, esto es para que la policía actúe de cierta manera. Y ellos le creen, ¿no? Porque están teniendo este vínculo emocional. Y mucha gente cree que los seguidores de AMLO tienen este síndrome, pero no es como tal, ¿no? No existe privación de la libertad, etcétera, ¿no? Pero sí comparten ciertas características. Me encantó. Sí. ¿Qué opinas, José Rubinstein? No habías visto esto de Sarita, ¿verdad? No, me estoy sorprendido, pero es que sí es cierto. Uno se convence y llega el momento en que depositas tu rescate, tu futuro en manos del que te tiene atado y vas entregándole confianza, cariño. ¿Recuerdan el caso de Patricia Hearst? Sí. Acabó enamorándose, creo que se casó incluso. Se fue con ellos. Y fue con su secuestrador. Ajá, sí. Sí. Y te vas acercando y él te va a rescatar. Tu secuestrador es el que te va a rescatar. Exactamente. Pero aquí no estamos secuestrados, evidentemente. No. ¿Coincides, Luis? Sí, coincido, o sea, totalmente. De hecho, es un trabajo formidable, a mí me encantó y hay así como que muchas cosas que está diciendo, poco interesante. Yo me quedo también aquí con una frase interesante y ya casi para despedirme, perdón, yo quisiera seguir mucho más tiempo, pero ¿quiénes tienen más gente, los demócratas o los republicanos? La neta, quienes tienen más gente son los que no tienen partido. Exacto. Y ese es un tema que hoy día estamos viéndolo aquí, porque ciertamente los ultra simpatizantes de López Obrador tienen un asunto psicológico, pero ¿qué crees? También los de la oposición. Por supuesto. O sea, cualquier cosa que diga ese tipo, no puede hacerlo, odio. Y algo que a mí me puede muchísimo, 3 temas que han pasado en esta semana del viernes para acá. El viernes, una señora que es la líder de las madres buscadoras de restos humanos en Tamaulipas, escribió una carta al líder de los ciclones, o sea, es decir, al narco, para pedirle permiso para entrar a la Bartolina, que es un centro de exterminio, a buscar huesitos y que no los maten. 1, 2, secuestraron el fin de semana, de sábado a martes, a una diputada del PRI, unos pobladores de Oaxaca, porque están exigiendo que les regresen 9 millones de pesos. Al final se los tuvieron que regresar, estuvieron a punto de golpearla o de hacerle algo más fuerte. Y algo que ya le llama la atención a esta diputada, Tano se apellida, es que los pobladores al mismo tiempo se estaban robando camiones de la empresa Bimbo para comer entre ellos porque no tienen cómo comer y justifican el secuestro en usos y costumbres, pero al mismo tiempo hay mucha miseria. No sé, es un asunto muy, muy complejo. 3, el último, y nada más para citar los más destacados del viernes para acá, o sea, de 3 días, nos enteramos, gracias a una diputada local aquí en la Ciudad de México, que a una chava hace 2 años le aventaron ácido en la cara. Esa es la preocupación de la gente. López Obrador vale 3 kilos de pepino y la oposición vale 3 kilos de pepino. 10. Quien le vaya a responder a la gente es sobre este tipo de problemas. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay gente que, López Obrador, y que piensa que todo esto tiene que ver o con López Obrador, con el PAN o con el PRI. No, esto tiene que ver con una sociedad que se nos está yendo al carajo. Sí. Y si no hacemos algo para cambiarlo, va a estar cañón. Kenia, los senadores de Morena y los diputados de Morena tienen el síndrome de Estocolmo. Piensa bien la respuesta. A mí me parece que más bien tienen el síndrome de la subordinación. Y eso es terrible para un poder. Porque a lo mejor en esta, digamos, en esta lógica, en algún momento entiendes que es tu secuestrador y entiendes que la circunstancia no es como lo estás imaginando, sino vas a tratar de salirte de ello, ¿no? Cuando estás subordinado es muy difícil, porque lo estás de manera, digamos, reconocida. O sea, no es algo que ellos no quieran. Ellos quieren ser subordinados de López Obrador. Y eso es brutal. A ver, yo soy creativo y hago cine y televisión y todo el rollo, anuncios, lo que quieras. Voy a pensar en uno de ellos.
Llego a mi casa en la noche. ¿Cómo te fue, mi amor? Güey, no mames. Acabamos de votar una ley que me ordenaron, que tomé la decisión también de decir que sí, porque pero te lo ordenaron o convicción. No, mi amor, vale madres. No sabes qué ley sacamos. No, sí, pero... ¿Te lo imaginas? Te voy a cambiar el ejemplo. Imaginen cuando los legisladores de Morena llegaron a casa después de haberse robado 2 votos para que la presidenta de la CNDH estuviera ahí, digamos, sin hacer nada en una administración. Sí. ¿Cómo habrán llegado a contarlo a su casa? Oye, ¿qué crees? Nos robamos 2 votos. No, nos los chingamos, claro. ¿Sí me explicó? Nos los chingamos, güey, claro. Porque votamos en bloque. Fíjate. Es la disciplina partidista. Exacto, logramos contra viento y marea, robándonos votos, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con el discurso más polarizante, sí, no me refiero a mí, pero nos los fregamos. Eso es lo que seguramente llegaron a decir a casa. Y eso es terrible, porque el nos los fregamos no es a México, no es a las instituciones, digamos, a los organismos constitucionalmente autónomos, no es a una institución como la CNDH que nos ha costado un montón de trabajo de años construir. No, logré lo que López Obrador quería, violando la Constitución. Por el bien de México. Deben de tener, de tener un montón de justificantes. No es cierto, no coincido. Yo creo eso, por el bien de AMLO, no de México. Déjame decirte, coincido con Kenny. Eso es una subordinación asquerosa. Perdón el calificativo. Porque ellos, a ver, tú les veías el rostro, digamos, de estamos haciendo mal, pero hay que hacerlo por él. A ver, yo llevo 23 años he sido 4 veces legisladora, llevo 23 años, yo he pasado desde sacar copias hasta senadora, pasando por diputada local, federal, constituyente. Nunca en 23 años había visto que se robaran 2 votos en el Senado. O sea, eso sí ya es el colmo del colmo, pues ya, ¿no? O sea, el extremo de lo peor. Además, no solamente se los robaron, se vio, se los exhibimos, ¿no? ¿Cuántas cámaras te gustan en el Senado de la República? 20 cámaras, ¿no? Entre el canal del Congreso, las redes de cada legislador, los medios de comunicación, 20, 30 cámaras. No obstante, todo el mundo lo supo, ellos aguantaron la disciplina de quedar bien con López Obrador. Y esa subordinación, digamos, rampante, terrible, es la que hace que, por ejemplo, destruyan los fideicomisos solamente porque López Obrador lo quiere. Que destruyan las estancias infantiles solamente porque a López Obrador le preocupa que sean redes políticas que después vayan a venir en contra a su gobierno. Eso yo creo que está todavía peor que el síndrome de Estocolmo. Es un síndrome de subordinación brutal que tienen, porque claramente la mayoría de ellos, con todo respeto, no estarían ganando lo que ganan si no fuera por López Obrador. Y ahora van por el INE. Bueno, claro. A ver, el tema de la revocación de mandato, que muy bien decía hace rato Luis, ni siquiera hay ley. O sea, hoy estamos hablando de agosto, no hay ley. Ese es otro tema. Ese es otro programa. Pero déjame decirte una cosa. Eso, suceda lo que suceda. Si gana el que se vaya o si no llegan al porcentaje que se requiere para que se vaya, ¿quién va a terminar siendo el que va a pagar los platos rotos? Pues el INE. Claro. El INE. O sea, todo está maquiavélicamente. Eso yo lo escribí la semana pasada. Cierto. Yo creo que tendría mucho que ver lo que estás diciendo con lo que decía Ana Freud, identificación con el agresor. Vamos a cambiarle el nombre agresor, ¿no? Que se vuelve el jefe, ¿no? Y entonces es quedar bien, crear un vínculo emocional con él, y obviamente eso me hace quedar muy bien a mí ante él. Y entonces me van a tratar muchísimo mejor. Ya saben que Sarita además es psicóloga. Exactamente. Ok, Luis Berman. Dígame. Tengo ganas. Sí, fíjate, antes de pasar eso, nada más con lo que se ha estado comentando. Yo creo que incluso el tema más de fondo es el resentimiento. Decía Kenia, ¿no? Que se sienten como pavo real de haber hecho algo pues negativo, ¿no? Y a mí me parece que es como comparable con el cuate o la chica o quien sea que se roba el wifi del vecino y entonces aparte se siente orgulloso de haberlo logrado, ¿no? Que agotó todas las posibilidades de eso, sí. para lograrlo, y aunque está mal, se siente orgulloso de hacerlo, ¿no? En fin. Y justo el punto, y a propósito de mi editorial, agárrense ahorita con Luis Berman. El tema está en que López Obrador sabe y apela y detona
el resentimiento social precisamente para exacerbar a la población, ¿no? Y entonces, si yo le pongo cara y le pongo nombre y apellido al malo, ¿no? Entre comillas, al que es el que está en contra tuya, y entonces en automático adopta la gente, sus seguidores, esta posición, y entonces es el chayotero, eres nunca te habías manifestado anteriormente con otros gobiernos, bla, 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 ¿no? Cuando no es cierto. Los que estamos aquí seguro que en algún momento dijimos, hicimos alguna crítica al PRI, al PAN, a cualquier otro actor político, ¿no? Y por otro lado, el atentado a los derechos humanos, que eso es algo de lo más reprobable, ¿no? Acerca de esto. Entonces, si quieren, vamos a ver la editorial y ahorita regresamos a comentarla. Sí, sí. Fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa fifí, AMPA del periodismo y neoliberales, entre muchos otros, son los adjetivos que el inquilino de Palacio Nacional dedica prácticamente a diario a los medios de comunicación y periodistas que desde su muy limitada comprensión ubica como contrarios a su gobierno y por lo tanto sus enemigos, provocando dos cosas. Una, que se desvíe la atención de lo documentado en las notas periodísticas, convirtiendo su discurso y no sus acciones en la nota. Y dos, pintar ante la ciudadanía una imagen negativa de la prensa crítica, que después las hordas de fanáticos feligreses de San Andrés toman como argumento para golpear a quien ejerce su legítima labor periodística y o de comunicación. El ambiente de confrontación y descalificación que se genera desde Palacio Nacional, un día sí y otro también, representa un peligro para la libertad de expresión y una polarización en la que hay una fractura para el diálogo y el intercambio de ideas respecto a los temas fundamentales que atañen al país. Me explico. Andrés Manuel López Obrador ha monopolizado la palabra, lo que se traduce en un castigo a las expresiones contrarias a las políticas públicas y los funcionarios de su gobierno. Quizás se preguntarán el por qué hablo de que hay una violación a la libertad de expresión cuando precisamente aquí, en Atypical TV y en este caso en particular yo mismo, hago crítica mordaz hacia el gobierno. Muy bien. Pues dicha violación se da en la imposición arbitraria de la información y en crear obstáculos para el libre flujo informativo al violentar a quienes emitimos nuestras opiniones en los medios de comunicación, ya sea convencionales o digitales. Y por violentar no me refiero nada más físicamente, sino el simple hecho de mencionar, calumniar y ofender a periodistas y comunicadores. Eso, amigos míos, es violencia. Punto. Los discursos de López Obrador durante el show cómico mañanero se van traduciendo en ambientes de confrontación que inhiben el diálogo no solo en las redes sociales, sino también en la vida cotidiana. Seguro más de uno de quienes ven este programa tienen alguna experiencia con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que gracias al clima de polarización creado por el hijo de Macuspana han terminado en discusión, por decirlo menos. Conozco casos que se han distanciado amistades y familias enteras. Lamentable. Y no es que en otras administraciones hubiera una libertad total de expresión y estuviéramos en un lecho de rosas, sino que la exacerbación de los problemas del país y la imposibilidad de diálogo ha agudizado un clima de confrontación entre Andrés Manuel López Obrador y quienes lo criticamos o investigamos acerca de temas relevantes para el país. Si bien no hay una persecución o agresión, todavía, para impedir el funcionamiento sobre los periódicos o medios de comunicación, este desgobierno crea una atmósfera en cuanto a la opinión pública, de amenaza, de estigmatización, de persecución verbal de sus críticos. Se trata de una estrategia de división y de estigmatización que sin duda ha convertido las conferencias mañaneras en el escenario clave para discriminar entre la supuesta única fuente de información confiable, o sea, el gobierno, y sus adversarios, la crítica. Si bien se ha reducido hasta en un 80% el dinero que se gasta desde el Ejecutivo en publicidad oficial y comunicación social en comparación con el último año de Peña Nieto, la asignación del gasto continúa siendo discrecional, sin reglas claras y concentrado en unos pocos medios, tal y como sucedía en sexenios anteriores. En otras palabras, el chayote sigue rampante como en las mejores épocas del viejo PRI. Saludos al programa El Chamuco y sus moneros matraqueros. A pesar del discurso gubernamental que insiste en que en México ya no se violan los derechos humanos, la situación continúa siendo muy precaria, pues sigue sin haber las condiciones de seguridad para ejercer de manera
fuerte, libre, crítica y segura el periodismo en México. López Obrador insiste en que su gobierno nunca ha presionado a un medio para reprimir o despedir a un periodista incómodo, pero ahí están los casos de Héctor Aguilar Camín por la revista Nexos o el de Ángel Verdugo y su salida de Grupo Imagen, solo por mencionar un par de ejemplos. Lo que sí es muy distinto en este gobierno es la manera en que el presidentito abusa de su poder para atacar en público a la prensa. Es una cosa tan vil y vulgar, comenzando por la bajeza del lenguaje que utiliza y el aprovecharse del micrófono, así como de los medios del Estado, para denostar. Si eso no es un atentado a la libertad de expresión, no sé qué puede hacer. Andrés Manuel López Obrador ataca a la prensa porque tiene todos los medios para hacerlo. La motivación de esos ataques es táctica, pero su ejecución tiene razones prácticas. Ahí está su sección ¿Quién es quién en las mentiras?, por ejemplo, donde pone en el cadalso un día a Ciro Gómez Leiva, otro a López Dóriga, al Universal, el Reforma o a quien se le atraviese en su camino. Claro, siendo él el principal mentiroso y acomodando la información a su conveniencia. Uno de sus clientes favoritos es sin duda Carlos Loret de Mola, quien a raíz de su exitoso canal digital Latinos, haciendo una excelente mancuerna con Víctor Trujillo en su personaje de Broso, ha exhibido los excesos y corruptelas de este desgobierno, sin que hasta el día de hoy hayan podido desmentirlo. Por otro lado, la amenaza a los medios alternativos es cada vez más frecuente. Páginas de Facebook, cuentas de Twitter, canales de YouTube que simplemente desaparecen sin explicación lógica alguna. López Obrador detona los resortes más básicos del resentimiento popular, exacerba para no tener que explicar, descalifica porque no puede con la evidencia del mal manejo de la pandemia, de las inundaciones, de la economía, de la inseguridad, del crimen organizado, de las vacunas, del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer y un largo etcétera. Sin duda, en México hay un problema serio de derechos humanos, especialmente en la libertad de expresión, debido a que desde la presidencia se insulta a quienes opinamos desde los medios de comunicación convencionales y digitales. Va parejo. Nos encontramos frente a un asedio, una agresión a la libertad de expresión, y eso afecta a los derechos humanos. Por eso nuestro reclamo, y por eso debe de garantizarse desde las esferas más altas de Palacio Nacional, la libertad de expresión y de opinión sin represalias. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman. Nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Luis Berman. Presente. Lo primero es muy bueno. Ajá, muy gracias. Bueno. No solamente Loret. Yo creo que no es Loret, yo creo que ya hay un bloque grande. Si te acuerdas lo que nos dijo Monreal cuando vino al programa Desayunando, ya nos dijeron que en el Senado nos tienen fichados a Latinos y a Atypical como los opositores. Nos los dijo Monreal al aire. Dice, en el Senado los mayores opositores son ustedes y Loret. Y los tenemos les tenemos marcando el paso muy, muy duro. Pues eso es un elogio para un ti. elogio, Sí, claro. No, y lo dijo como elogio, lo dijo, no lo dijo como amenaza, lo dijo en buen rollo. Pero le dije, son muy pocos, le dije, Ricardo, hay más. Hay muchos más. Sí. Pero lo que dijo Luis, yo creo que tiene razón. No son tan conocidos. Sí. Mario Maldonado es un genio. Aunque déjame decirte que hay como estos tentáculos, ¿eh? Por ejemplo, Jesús Ramírez Cuevas, que maneja redes sociales. Sí. Y hay muchas cuentas en redes sociales que se encargan de estar dando marcaje personal a esas cuentas, Twitter, YouTube, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor hay un sector del gobierno que está enfocado a lo mejor a estar revisando este tipo de contenido como Atypical o como Latinos, también hay otra parte que se dedica a otros como del medios, mezcal. ¿no? Muy bien. Ahora el domingo hubo bastante demanda de lágrimas chairas. Pero ¿por qué eres tan tonto y no lo anunciaste ahorita? Ya saben que pueden hacer sus pedidos. Esta semana tenemos 3x2 en mezcal lágrimas chairas, así que visiten la página de Facebook, ahí hagan sus pedidos. Pero di cuál Facebook, tarado, di todo, vende el bien. Lágrimas chairas mezcal artesanal en Facebook, ahí lo encuentran, mandan su inbox y les dan toda la información para poder hacerle llegar. ¿Saben la tragedia de Luis Berman?
¿Saben que era director creativo de una agencia de publicidad? Así publicista, y no vende bien su pinche mezcal. Suyo de él. Él lo produce. Es que se vende solito. Se llama Lágrimas Chairas. Lágrimas Chairas. Y está rico. Está buenísimo. Se vende solito. Tú tienes botellas Se de vende Lágrimas solito. Chairas. No tengo todavía. Pinche codo. A mí ya me regaló Sí, la uno. verdad, Y ya se está acabando. Yo sí quiero. Pero sí, les voy a Soy hacer llegar mezcalera su- al 100. Bueno, bien. Y para terminar, como cada jueves, tenemos a nuestra experta, la doctora Lorian Jiménez, que es la número 1 en lo que es el desarrollo del COVID. Y como siempre te digo, Lorian, y les digo a ustedes, querido público, no le crean ni madres a López-Gatell. La única que sabe es la doctora Lorian Jiménez. Y esta semana, Lorian, tenemos continuidad. ¿Cómo va el rollo esta semana? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien, estoy preocupada y en el país lamentablemente vamos de mal en peor. La pandemia sigue avanzando a ritmo muy acelerado. Ahorita tenemos la variante Delta ya representando el 60% del virus circulante a nivel nacional. En la Ciudad de México representa el 80% del virus que circula y hay, por ejemplo, Baja California Sur, en donde el 98% de las infecciones por COVID-19 ya son variante Delta. Entonces, bueno, estas son las malas noticias. La ocupación hospitalaria sigue subiendo, las defunciones ya comienzan a reflejarse en muchos estados de la República y entonces nos deja esto con la pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esta situación no se vuelva todavía más grave? Y lo que podemos hacer todos, porque las acciones de cada uno de nosotros impactan de forma muy importante sobre cómo la pandemia va avanzando. Entonces, la acción principal que podemos hacer es detener la propagación del virus. Hay algunas acciones simples que todos podemos llevar a cabo para que esto se logre, o por lo menos para contribuir a que esto se logre. La primera y más importante, desde luego, es el uso correcto de cubrebocas de buena calidad. Cuando estén fuera de casa, en todo momento necesitan portar cubrebocas. Pueden utilizar cubrebocas de muchos tipos, pero lo importante es que su cubrebocas esté ajustado desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, ¿sí? El tipo de cubrebocas que utilicen no importa. El chiste es que esté bien ajustado al rostro, ¿sí? Si lo pueden ver. Bien ajustado al rostro, y así cuando ustedes inhalan y exhalan, el cubrebocas se infla y se desinfla. Esto es señal de que tienen un cubrebocas bien ajustado. Entonces, punto número 1, utilizar cubrebocas siempre que salgan de casa. 2, ventilen los espacios, sobre todo cuando vayan en el transporte público o vayan a estar un largo rato en algún sitio cerrado. Necesitan exigir que las ventanas se abran para permitir que esos espacios se ventilen. En esos espacios como un camión, un microbús, un vagón de metro, es donde se están dando una gran parte de los contagios, porque además de ser sitios cerrados, son sitios de gran aglomeración, donde hay muchas personas, entonces necesitamos ventilar. Cubrebocas, ventilación y una cosa, ahora hay muchas personas circulando que están infectadas, una gran cantidad de ellas están sin síntomas. Entonces, lo que necesitamos hacer es esto: si usted se contagia, si ustedes se contagian, por favor avisen a la gente, a sus contactos cercanos, ayuden a cortar sus propias cadenas de contagio, sus propias cadenas de transmisión. ¿Y cómo logramos esto? Avise, primero aíslense, ¿no? Si salen positivos, aíslense. Y segundo, avisen a todos sus contactos cercanos que están infectados, ¿sí? Para que ellos puedan también hacerse pruebas, saber si están infectados o no y, en consecuencia, aislarse. Hagan estas 3 acciones simples, es decir, cubrebocas, ventilar espacios cerrados, eviten aglomeraciones y traten de cortar sus propias cadenas de transmisión. La situación se va a poner mucho más grave en las próximas semanas y meses en nuestro país. Ya superamos en este repunte los 2 repuntes previos, es decir, el del verano del año pasado y también el repunte que vimos a finales de año. La situación se va a tornar todavía más complicada. Podemos ayudar a salvar muchísimas vidas con estas acciones simples. Lorian, para terminar, danos una comparación, por favor. Este verano
con el inicio del COVID, el COVID arrancó en febrero, aquí en México, del año pasado, más o menos. Dime, mayo ya estaba medio grueso y empezaban ya las muertes, etcétera, etcétera. Sí, dame gravedad del 1 al 10 del año pasado y dame gravedad de este verano, para que el público entienda en qué mundo estamos viviendo, por favor. Si ponemos en escala del 1 al 10, el primer pico que tuvimos fue en verano del año pasado, el máximo lo alcanzamos en el mes de agosto del año pasado, es decir, en estas fechas, pues, del año pasado, ¿no? Eso lo podríamos poner en una escala de lo que ha pasado en México de la pandemia, eso era 6. Ok, después tuvimos otro repunte, el segundo repunte que fue diciembre y enero, donde alcanzamos el pico más alto en enero precisamente. Eso le estaríamos llamando tal vez 8. Y esto que estamos viviendo hoy ya representa 9. Queriendo decir, o sea, es decir, todavía puede ser peor, pero es muy grave lo que está pasando. Ahorita ya, en términos de número de contagios, de la velocidad de la propagación del virus y de cómo se está viendo acelerada la ocupación hospitalaria, esto ya es más grave que lo que vimos en diciembre. Y entonces la teoría, si viviéramos en un gobierno normal y sin López-Gatell y demás, deberíamos estar igual de jodidos que hace un año, metidos en la casa, no salir, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera. Es decir, si en este país se hubieran llevado a cabo las acciones necesarias para detener o controlar la propagación del virus, en estas fechas nosotros deberíamos tener la solución bastante bien bajo control. Se hubiera dado, como se ha dado en todas partes, ahora que se introdujo la variante Delta, que es mucho más contagiosa que el virus anterior, pues países que tuvieron muy bien controlada la situación tuvieron repuntes que de repente fueron bastante graves, pero disminuyeron muy pronto y cobraron pocas vidas. Este es el caso, por ejemplo, de Reino Unido. En Reino Unido se vino un repunte con la propagación o el predominio de la variante Delta en su territorio, que casi alcanzó su peor pico de contagios previo, pero casi no se vio reflejada en las defunciones y ya está disminuyendo radicalmente. Deberíamos de poder no recurrir a los confinamientos, a los cierres masivos, a cerrar nuestras actividades, nuestras escuelas, la economía, la educación, la cultura, etcétera. Deberíamos poder hacer esto y países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y muchos otros han demostrado que esto hubiera sido posible, sería posible todavía, si es que se tomaran las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Aquí, Carlos, el problema que tenemos es ese, que aquí nunca se ha aspirado a detener la propagación del virus, se ha dejado que la gente continúe infectándose. Ok, nada más para terminar, para que el público esté con una sonrisa. No se tiene que estar en el cuarto, no se tiene que estar tan confinado como hace un año. Lo que recomiendas es, se puede salir siempre y cuando tengamos la precaución de ventilación del cubrebocas, sobre todo, ¿no? Ventilación, cubrebocas, es decir, bueno, en este momento exacto estamos en un repunte tan pronunciado que aquellas personas que puedan hacerlo procuren quedarse en casa el mayor tiempo que posible, ¿no? Salgan solamente a las cosas que sean absolutamente necesarias, desde luego. Pero ahora sabemos cómo podemos controlar esto. Olvídense de tantos tapetes sanitizantes y de estar desinfectando todo. Eso no sirve. Lo que necesitan es concéntrense en la vía de contagio aérea, en detener el contagio por la vía respiratoria. Y entonces se puede salir, desde luego, sabiendo cuáles son las acciones que son conducentes a disminuir nuestro riesgo. Y las principales son esas: el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios, evitar aglomeraciones. Y esto que dije, claro, pues vacúnense cuando la vacuna la tengan disponible, ¿no? Pero es correcto, Carlos, podemos hacer nuestras actividades de forma relativamente normal, siempre y cuando se sigan las acciones necesarias para detener los contagios. Ok, Lori-Ann, nos vemos el próximo jueves. Va a ser un jueves muy divertido porque vamos a analizar
el deporte mexicano, el desastre de deporte que tenemos, olímpico, fútbol profesional, y vamos a juntar a Raúl Orbañanos y a José Ramón Fernández juntos aquí en Atypical. Entonces, nos vemos jueves. Uy, súper bien. Ok. Nos vemos el jueves. Que Feliz estén fin de todos muy semana, bien. mi amor. Un abrazo y a Bye. cuidarse mucho. Igual. Antes de acabar el programa, el aviso y 2 peticiones. Gracias a todos ustedes. Ya llegamos a 200,000 suscriptores en YouTube. Llevamos en 82,000 en Facebook. Ok. Saben que nuestra meta es llegar a 1,000,000 a más tardar febrero, a más tardar. No vamos a poder lograrlo si no nos ayudan. Si ya están ustedes suscritos, les quiero pedir un favor. A sus cuates cuando estén comiendo, platicando no sé qué, agarren su celular. Pregúntenle si ya se suscribieron a Atypical. Si no, métanse a su celular a YouTube o Facebook. Suscríbanlo por nosotros. Es 1 segundo y medio la suscripción y nos van a ayudar mucho. Eso se lo voy a agradecer mucho, en primer lugar. Segundo lugar, si Dios quiere, arrancamos la temporada 2 de Atypical en septiembre. 6 nuevos programas, 2 filmados en Europa. Luego ya les platico el rollo. Pero necesitamos lana. Un favor, si pueden y quieren. Ayúdenos con lana, depositándonos en Superchats y depositándonos en PayPal. Lo que quieran y lo que puedan se los vamos a agradecer, porque el crecimiento de Atypical se nos adelantó como 8 meses. La temporada 2 lo íbamos a hacer en enero, ¿se acuerdan? Y nos ha ido tan bien que ya nos empujamos y tenemos que hacer ya en septiembre la temporada 2, nuevos programas, más entretenimiento, poquito menos política, nuevos colaboradores invitados, buenísimos, que luego les digo los nombres, que ya están comprometidos y demás. Y saben el objetivo que les dije hace 4 meses. El objetivo de nosotros es que Atypical TV tiene que ser el canal de internet más importante de Latinoamérica y de Iberoamérica en 2 años. Y ya llevamos 4 meses. Entonces, creo que lo vamos a lograr antes, pero por la sinergia que llevamos, ¿no? Pero ayúdenos si pueden. Y quiero que concluyas. Kenia, concluye. José, concluye, por favor. Yo quiero concluir justo con una frase que Luis comentó ahora en su cápsula, y es: la libertad de expresión, como la libertad de prensa, son derechos humanos. Y la trascendencia de violar alguno de estos derechos impacta a todos los mexicanos. A mí me parece que el ejercicio que has hecho hoy nos tendría que llevar a la reflexión de cuál es el México que queremos, si el México de la verdad o el México de las mentiras. Yo estoy convencida que necesitamos un México de la verdad. La verdad implica cambiar las cosas. O sea, me refiero a reconocer el problema para cambiar las cosas y mejorar y vivir en un país que sea más justo. Claro. Un país en donde las brechas de desigualdad cada vez sean más cortas, porque claro que hay una exigencia de justicia, hay un reclamo en donde muchos tienen muy poco y pocos tienen muchísimo. Yo estoy convencida de que el diagnóstico de López Obrador, incluso yo lo comparto. No comparto la forma en la que quiere arreglar las cosas, efectivamente. El que todos estamos de acuerdo. Sí, efectivamente. Yo creo que desde el Senado de la República, nosotros, cuando menos, con una visión distinta a la que tiene la mayoría, a la que tiene el gobierno, a la que tienen a quienes yo llamo los subordinados del régimen, con una visión distinta podemos cambiar las cosas. A mí me parece que este 7% de mexicanos que salió a votar demuestra que la gente ya no le cree a las locuras del gobierno, ya no le cree. Ese discurso que tuvo 30 millones de votos y después cayó en la elección de este año y ahora cayó en la consulta, demuestra que el gobierno lo está haciendo mal. Y más allá de criticar al gobierno, el tema es cómo lo podemos hacer bien, cómo podemos construir algo mejor. Y yo creo que justamente exigir que la libertad de prensa y la libertad de expresión se respeten es uno muy importante para un medio como este. Muchas felicidades, por cierto, por esa segunda temporada. Gracias. Y gracias por las invitaciones. Va a estar increíble. Sí. Así será. Increíble. Amén.
Gracias. José Rubinstein. Imposible hablar de libertad sin incluir la libertad de expresión. Bravo. Sin incluir la libertad de prensa. Todo lo que hemos estado aquí parafraseando me recordó la época, los tiempos de López Portillo, en que acuñó la frase célebre de te pago para que me pegues, no te pago para que me pegues. El pagarle a la prensa por una publicidad no es un regalo que le están dando al gobierno, es un intercambio. Yo obtengo lo que quiero como gobierno y tú me lo das como medio de difusión. No es ningún favor que yo, presidente, te estoy haciendo a ti, periódico. Está queriendo castigar a los medios de difusión, está queriendo ahorcarlos para que no hablen mal de él. No hay una verdadera libertad de expresión, pero sí la hay, porque no ha podido minarla, no ha podido censurarla, y los periódicos siguen diciendo, siguen cumpliendo y siguen haciendo su cotidiana labor con unos esfuerzos magnánimos. Han estado disminuyendo gastos, han estado haciendo ahorros como pueden, han estado pagando menos, y todos los colaboradores solidarios, todo por luchar, todo, héroes anónimos que están luchando por una libertad de prensa, por una libertad de expresión, que no va a haber modo de desaparecerla. De tal manera que lo mejor es, vamos a conciliar intereses, vamos a tratar de gobernar para todos, porque somos presidente de todos, porque todos somos pueblo, porque todos vamos por el mismo camino y porque todos metemos gol en la misma portería. Mi dedito. Pues ya estás como el de la mañana. Está bien. Bueno, pues yo te felicito también. Yo estoy de tu lado. Estoy de tu lado, todos somos pueblo. Todos somos verdad, pueblo. claro. Y el que no se crea pueblo. Claro que somos pueblo. Claro. Yo no, porque gano más de 10,000 pesos. No. Eso no tiene que ver. El que tengas, el presidente lo dijo. El que tengas dinero en la cartera no te quita lo pueblo. Y la Constitución establece que tú y todos aquí somos pueblo. Todos somos pueblo. Sí. ¿Y estás enojado? Enojado sería perder la ecuanimidad, y no estoy enojado. No. Estoy no. Yo creo que estoy sintiendo que no he encontrado las palabras, o que no he podido expresar lo que verdaderamente podríamos hacer juntos. Me gustaría poder tener esa influencia, poder convencer, y que de verdad no polaricemos más. No tiene caso. No, yo quisiera que ganemos, que si vamos a la Olimpiada ganemos, sino que tengamos medallas de oro como los demás, que no seamos el lugar 71, que no nos gane Estados Unidos invariablemente en fútbol. Fútbol es lo nuestro. Quiero que salgamos adelante, que seamos Israel todos uno. Nos ganó 12-5 en béisbol. Bueno. Y llevamos Liga Mayor nosotros. Bueno. Israel no sabe ni agarrar el bat, cree que es un palo de golf, imagínate. Bueno, con además un presidente de la próxima semana. Ah, sí. Bueno, ahí se los adelanto y me despido. Próximo jueves, ¿por qué? El desastre del deporte en México. Ajá. ¿Quiénes son los invitados? ¿Están sentados? José Ramón Fernández con Raúl Orbañanos. Vamos a hacer un deporte de muy antiguo. Muy bueno. Así que los espero. Kenia, te quiero. Gracias, igualmente. Te queremos, bienvenido como siempre, Sarita. Sí. Muchas gracias. Buena semana. Luis, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Kenia. Gracias, Pepe. Gracias. De deporte tiene que ser. Ya la preparé. Ya la preparé. Okay. Sí. Y gracias por ayudarnos, por todo. Y bueno, feliz fin de semana. Nos vemos mañana en Desayunando. Lourdes Mendoza va a estar. Y gracias. Buen día. Gracias.